Tal amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué alegría poder estar esta mañana con ustedes a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en el Oro, en el Real Audio, también en www.rtp.es, en todas nuestras plataformas para que revisen información. Primero, gracias. Nada, hoy siento ganas de agradecer profundamente el poder estar aquí con ustedes, el iniciar una nueva semana con novedades informativas, con efectos posteriores al fin de semana del 16 con las elecciones y sobre todo para darnos un momento de reflexión y de aprendizaje, nada más. 11:07. Vamos a tener de entrevistada a la ex candidata a la vicepresidencia de la República, Verónica Silva Reynoso. Hablaremos sobre cómo arrancarle a los diferentes facciones criminales, a los jóvenes y niños que están pensando en cómo formar parte, ya sea por deseo o por presión. Y también hablaremos en temas económicos con el máster Andrés Briones en un comercio exterior básicamente para estas fechas. Pero antes venía pensando, revisaba las redes sobre un periodista que dice que por presiones del régimen ha tenido que salir de un medio de comunicación. Y quizás hace varios años el efecto hubiera sido el de terminar silenciando a cualquier periodista, sacarlo de su medio, dejar en silencio al periodista. Pero hoy, con la cantidad de espacios de comunicación, con la democratización de la misma comunicación, del acceso a la información, de la posibilidad que cada uno se convierta o sea en un generador de contenidos, esto no cabe, más allá de que siempre está mal. Y a mí me preocupa cuando de manera general la crítica es vista como un acto de persecución. Y no lo es, sobre todo cuando tiene elementos, cuando hay fundamentos, cuando hay data, cuando hay una postura coherente contra la forma en la que se está manejando un país. Y creo que es el peor momento para que al gobierno le incomode la crítica. La crítica le va a ayudar. Y quizás, si se hubiera escuchado antes más la crítica, no se hubiera vivido ese 16 de noviembre. Los medios, y aunque aquí pueda discrepar con algunos colegas, los medios y los periodistas están para resultarles incómodo al gobierno, incómodo desde un objetivo, ser crítico, no tratar de boicotear un gobierno. Ese es el rol que tenemos los medios de comunicación y los periodistas, porque de lo contrario, en algún momento el ciudadano va a responder desde lo que él percibe como eficiente o ineficiente a un gobierno. Y es que a la cuenta es eso, a la cuenta es que qué tanto peso tengo yo hoy para influir en la decisión de alguien, teniendo tantos medios de comunicación a su alcance. ¿Cuánto es el peso real de un medio y de un periodista? Y hay algo que no se puede olvidar. Más allá de lo que yo pueda comentar, de lo que yo pueda dirigir, criticar, felicitar al gobierno, está lo que cada ciudadano percibe de la administración pública. Porque al final es una evaluación personal. Si en lo que usted necesita el gobierno central o seccional no existe, oiga, más allá de que yo le diga que el gobierno está haciendo bien las cosas, su posición va a ser no, porque a mí definitivamente no me sirve. Yo creo que es un momento para respirar profundo, para sacar a limpio los errores que se han cometido, porque siempre se cometen errores. Y no fijarse en el comunicador o en el medio que es crítico, sino más bien de una forma negativa, sino ver esa crítica como la posibilidad de mejorar. Hoy me alegra escuchar a más periodistas y a más medios poniendo sobre la mesa lo que ellos consideran en lo que se equivocó el gobierno y, ojo, más importante, dando alternativas de salida, entrevistando a conocedores de la materia y diciéndole por dónde debe ir. Uno de ellos, un cuestionamiento al que yo no voy a llegar hoy, es el doctor Enrique Herrería, quien forma ya parte del gobierno nacional. Esto fue en el transcurso de este fin de semana. Y más allá de la posición que él
tuvo sobre la constituyente, sobre la elección de asambleístas y sobre la Corte Constitucional, ha sido crítico de la gestión del gobierno y de la actitud del gobernante. Yo celebro que se den espacio justamente al que piensa diferente. Es que de los halagos no se aprenden. De las felicitaciones se dice gracias y se continúa. Es la crítica, insisto, con fundamentos, la que hace que uno pueda mejorar. De lo contrario se va a quedar estancado. Yo le he pedido a Gerardo, porque hay que difundir también esta información que ya nos va a poner en pantalla. Luego del 16 de noviembre nosotros vimos un tuit del presidente de la República reconociendo, pues, no en sus palabras derrota, sino la fiesta democrática y el pronunciamiento ciudadano. La siguiente acción que tuvo el presidente fue irse a los Estados Unidos. Hay una agenda que no se ha participado, no se ha comunicado de forma abierta, ya un retorno al país. Y el siguiente tuit que tenemos es relacionado a los 2 años de gobierno que los cumplió el día de ayer el presidente Daniel Noboa. Y estas son las cifras que son macroeconómicas y que aseguro, no hay muy buena definición, déjeme verlo acá, y que aseguro vamos a tener a un especialista para que nos comente. Quizás el más visible y el más comunicado ha sido el riesgo país, que el 23 de noviembre del 2023 se encontraba en 1915 puntos y a 23 de noviembre del 2025 está en 677 puntos. Hay algo que decir al respecto, más que bien, y cómo le puede servir esto al país en sus negociaciones internacionales y en la calificación que pueda tener Ecuador sobre el crédito. También hay una baja en la inflación. Para algunos economistas esto es bueno, pero hay que ponerle otra variable que son las compras y las ventas. Bueno, insisto, vamos a traer un experto en que nos comente el tema. Se refiere a la disminución de 3 puntos en la pobreza, que pasan ahora un 24%, incremento en las becas entregadas de 22.000 a 430.114 becas. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, yo quiero saber cómo salieron de la pobreza, si fue a partir de la creación de empleo, fue el incremento de bonos, como ya se ha visto antes, que la reinserción escolar, que es una de las cifras que a mí más me alegra, es pasar de 13.000 a 98.000. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Dónde lo lograron hacer? Y si encontraron cuál fue el mayor problema para que justamente esa deserción estudiantil no se vuelva a presentar. La desnutrición crónica infantil disminuida a 1%, fantástico. Sobre la migración, en el caso del cruce por el Darién, yo ahí digo, esto es mérito compartido, porque pasa de 57.520 a 119, y ahí a riesgo de equivocarme, esto no es un mérito del gobierno nacional, sino del trabajo que hizo Estados Unidos y la postura que tomó Panamá, con el cierre del Darién, con el retorno de los migrantes. Eso más bien se lo doy directamente a otros países. Pero nada, las cifras están bien, algunas son muy positivas. Hay que reconocer que veníamos de una muerte cruzada y con eso algunas inestabilidades propias que tenía el país y la economía, pero faltan otras cifras como el número de asesinatos, que ya bordeamos los 15.561, que se quiere contrastar con la cantidad de personas que han sido detenidas, ya sea por extorsión o cabecillas de una banda de mayor o de intermedio valor, como lo dice la Policía Nacional, pero no se termina explicando el por qué. Este fin de semana particularmente la cantidad de asesinatos se incrementó y claro, termina siendo Guayaquil, su zona 8 sobre todo, la que aporta negativamente con esa cifra. ¿Qué pasó con el plan de seguridad? ¿Cuál es el rumbo que el gobierno va a tomar justamente en ese punto? Porque esa era una de las mayores motivaciones para cambiar la Constitución. ¿Qué giros piensa dar? Sabemos que va a insistir en la construcción de una nueva cárcel, donde tendrá cabida cerca de 15.000 personas privadas de libertad. Pero ¿cuál es el giro? Un plan
Fénix que siempre se reclamó porque no sabíamos hacia dónde apuntaba. ¿Qué pasó con el señor Prince, que vino a Ecuador 2 veces, una justamente días antes de la elección del año 2025? ¿Qué va a pasar con las reuniones que se tuvo con la secretaria de Seguridad? O sea, son algunos detalles importantes en la comunicación sobre uno de los problemas que hoy, a mi criterio, pasa a segundo orden o están en iguales de reclamos que tiene la ciudadanía sobre el sistema de salud pública, sobre la cual también debemos hablar. Pero basta de mi monólogo que a mí me aburre, que no me gusta. A mí me gusta escuchar a la gente que sabe sobre el tema. Ya tengo en la pantalla a Verónica Silva Reynoso, ex candidata a la vicepresidencia. ¿Cómo está, Verónica? Buenos días. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí conversando pues con nuestros hermanos, hermanas en Guayaquil y a través de ustedes pues con todo el Ecuador. Gracias por esta invitación. A usted, gracias por atendernos. Hay una cifra y arranco con esa. La recuperación de niños en la escuela es un dato importantísimo que da el gobierno nacional, porque era de alguna manera una forma de medir que estos chicos no eran, no sucumbían a las bandas delictivas. ¿Sirve ese dato para relacionarlo con la disminución de niños y adolescentes formando parte de bandas criminales? Bueno, mire, sí, podría servir en una instancia, ¿no? Pero primero habrá que explicar cuál es el sentido de la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias, en el cual América Latina ha tenido un avance importante. Justo ahora hoy tengo que entregar un documento, un artículo donde uno hace una comparación entre los casos más emblemáticos, casos en Brasil, casos en México, casos en Colombia donde claro, cuando tenemos un evento como el que hoy vivimos los ecuatorianos, que nos estamos convirtiendo ya no solo en el país con mayor violencia en América Latina, sino en el mundo, si los datos van como van, terminaríamos prácticamente con 52, 53 asesinados por 100.000 habitantes. Esto, según el informe, vemos que ni siquiera México ni Colombia en las épocas más duras de la violencia llegaron a tales números, ¿no? Estaríamos hablando de más de 9.000 Ujú. asesinados para el año 2025 en el Ecuador, donde la mayoría de esos asesinados, ¿sí? Son niños y jóvenes. Niños porque así todavía se los caracteriza, ¿verdad? Entre los 13 años y los 25 años, los Verónica, jóvenes, ¿verdad? Que estarían pues en estas listas. O sea, eh, estamos hablando de que la mayor población, ¿sí? Que están pues muriendo sin ninguna protección del Estado siguen siendo pues una población vulnerable. ¿Qué se hizo con estos datos? ¿Qué se hizo con este flagelo en algunas ciudades? No, no necesariamente en todo el mm, país, en Brasil, en México y en Colombia, fue que precisamente empezaron a dotar a los barrios más pobres y como bien lo señalaba, a escuelas y a colegios de las instancias, de la infraestructura, del personal que pueda, sí, dar paso y dar cabida a esta población. Y entonces, esa fue una de las mayores inversiones que se hizo, por ejemplo, en el caso de Medellín. Perdón. ok, ¿usted cree que las decisiones que se han tomado de manera particular, o sea, individual, el gobierno central y luego los gobiernos seccionales han sumado en campañas como Escuela Segura, es una de ellas, mayor inversión en artes y deportes, realmente funciona? Yo ahí tengo mis dudas, ¿ah? Claro, porque mire, solo veamos cómo está el presupuesto en este momento. Sí, solamente el presupuesto en educación. Del 100% que debería estarse ejecutando, estamos ya prácticamente terminando noviembre, no se ha ocupado ni siquiera el 30%. ¿Qué pasó con la ejecución en educación? Aquí no es cuestión de que ya cambiamos los ministros, es cuestión de que se pongan a trabajar. Y todos esos programas que suenan muy bonito con los Ujú. nombres y con los objetivos, vemos que en la realidad son falsos. En este momento tenemos 500.000 niños y jóvenes, niñas, adolescentes que están fuera del sistema educativo. Este número no lo habíamos visto nunca, ¿sí? Desde que el Ecuador pues empezó un tránsito a una economía de desarrollo medio. Estamos hablando desde hace unos 20, Mm. 25 años. No hemos tenido unas cifras tan,
tan perjudiciales para los sectores pobres y populares. ¿Esto a qué está haciendo? Que incrementa los niveles de abandono, de pobreza, y que es precisamente esa población vulnerable la que es cooptada por la mafia, por el narcotráfico, por pues, el negocio de trata, como están Verónica, involucradas muchas niñas. Y que esos programas no tienen un sustento con la realidad. Lamentablemente seguimos con números rojos a nivel latinoamericano, a nivel de la región, de poder ingresar normalmente a niños y a jóvenes en el sistema educativo. vamos a la raíz. ¿Se sabe por qué esos 500.000 niños dejaron de ir a las escuelas y colegios? Sí, o sea, sí se sabe, porque esto ha ocurrido, esto es más o menos una cifra entre los 3 últimos años. Ujú. Sí, y lo que hemos visto es que el problema de violencia que está atacando principalmente a provincias de la costa hace que muchos niños o tengan que emigrar o tengan que salir de esas escuelas o que sus padres ya no tengan la posibilidad de enviarlos. Muchos de esos niños O quizás sea, sean víctimas de la migración. eh, eh, Lo que se sabe es ajá. que esos datos, o sea, hay 500.000 entre niños y jóvenes que han dejado los espacios educativos o que prácticamente pues no están siendo recuperados por ninguna institución. Esto es gravísimo. ¿Sí? ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos jóvenes? Y oficialmente, estas son cifras oficiales, tenemos 76.000 niños solo este año que han abandonado las escuelas educativas. Producto de lo mismo. Producto de sí, producto de la violencia, producto de la pobreza, Esto, producto de la esto, migración. Esas son cifras que, oficiales. Esto debería, pues, ponernos a trabajar de manera urgente, ¿no? Es lo que ¿sabe debería hacer el qué, gobierno. qué es lo que a mí me preocupa, Verónica? Porque se ven cifras del hoy y no de lo que es el mañana. Porque esto se traduce en algo Ujú, y es cerquita, ¿no? Pues si tú tienes quinientos ujú. mil niños menos y luego tienes 76.000 que este año no asistieron, esto en 5 años tienes el rebote. Es el Ujú. rebote de ampliación de miseria, no tienes acceso a la educación de tercer nivel, pues ni siquiera te has graduado. Son algunos efectos que se tienen. Exactamente, ¿no? Y aparte el desempleo, el subempleo. Si uno puede poner una característica a esos niños, a esos jóvenes, a esos adolescentes que están muriendo en este momento, son pobres y desempleados, ¿sí? Pobres y desempleados. Esa es la principal característica de las más de 9.000 asesinados con los que terminaremos este año. Ok. Entonces, cuando a esos les ponemos nombre, apellido, les ponemos un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Un territorio, un barrio, nos damos cuenta de que aquí hay una criminalización de la pobreza. Nos estamos dando cuenta que a quienes se están matando, que quienes están muriendo, pues son realmente aquellos que no tienen ninguna posibilidad de insertarse ni en el mundo laboral, ni en el mundo educativo, y peor, en una movilidad social que sería lo esperable en un país de desarrollo medio, insisto, como el que es el Ecuador, porque este no es un país pobre, nos quieren hacer ver como un país pobre, este es un país de más de 120.000 millones de PIB, donde buena parte de ese PIB le corresponde a los ingresos públicos. Sí, es plata pública, es plata de todos los ecuatorianos. Así que es urgente que pongamos las cartas en la mesa, llamar a una gran unidad nacional, que se junten empresarios, productores, que se junten alcaldes, prefectos. Tenemos que darle una salida urgente, Verónica, sí, urgente a lo que vivimos los ecuatorianos. como política pública, hoy, ¿qué pudiésemos hacer? Bueno, de manera urgente, ejecutemos ese presupuesto. Pero ¿Dónde no, está no es ese por dinero? falta de presupuesto, digamos, que la gente no va, porque yo le preguntaba hace un momento por qué los nenes no van, por qué decidió el papá que ya no va. Y usted me decía, pues decidió porque no es seguro, decidió porque salir de la casa se convirtió en un peligro. Así sea que mañana el ministerio ejecute el 100% de su presupuesto, ese niño no va a ir porque son otras las razones por las que no acude. Les voy a explicar rapidísimo, Por porque sí, favor, sé no que es problema interrumpo. de tiempo. Pongamos el ejemplo de Medellín. Miren, a finales de los años 90 ellos vivían una situación muy parecida, aunque no con los muertos que nosotros tenemos, pero muy parecida. ¿Qué hicieron? Una gran mesa de diálogo en Medellín.
superando incluso al mismo gobierno nacional que no daba respuestas. Y se unieron empresarios, se unió la academia, se unieron universidades, se unieron ONGs, organizaciones sociales, los políticos locales dijeron, esto tenemos que parar. ¿Sí? Y hubo todo un pacto por Medellín, así se llamó, para declararle una de las ciudades libres de violencia. ¿Y cuál fue el primer paso? Esto fue muy interesante. Hacer que Medellín sea la ciudad más educada, ¿no? Ellos se pusieron como meta eso. Y generaron todo un programa para recuperar instancias educativas, instancias de recreación, instancias de recuperación juvenil, que las instalaron en los barrios más pobres. Y también se dieron cuenta que uno de los problemas por los que esos jóvenes entraban a la violencia era que no tenían trabajo. Claro, imagínense, es obvio que es por eso, pero le empezaron a dar salidas. Esos jóvenes de las comunas, hay tres comunas muy problemáticas, la Comuna 8, la Santo Domingo Sabio, y la Comuna de la Sierra, creo que eran las tres más Comuna principales. 13 puede ser. Sí, creo que es como, no, Sí. o Comuna 13, sí, Ya, ok. Comuna 13. La 8 es en Guayaquil. Sí, tenemos Tranqui. la... El Bueno, problema pero es es el mismo. interesante. Ujú. Exacto, el problema es el Sí, mismo. sí, Eso sí. se debería hacer también en zonas como la 8. Bueno, y Mm. zonas tantas que hay en Guayaquil que Ajá. podríamos hacer este nivel de intervención. Sí. Y lo que se generó es programas, ¿no es cierto?, precisos para que esos jóvenes puedan también tener labores directas, ¿no es cierto?, contratos, incluso, pues, algunos eran temporales, pero les daban trabajo a esos jóvenes, ¿sí? Y había una vigilancia entre las escuelas y colegios. Empezaron todos los empresarios a dar como becas, pero no a una persona, sino a dos, sino a hacerse cargo. A ver, esta empresa nos hacemos cargo de tal colegio, Ok. de otro colegio. O sea, fue una iniciativa entre el mundo público y privado. Hoy necesitamos esas iniciativas En, que se concreten en Ecuador y más en legalmente, una ciudad de un movimiento económico importante como es Guayaquil. Yo creo que legalmente se puede podríamos, hacer este tipo de padrinazgos. O sea, ¿hay algún claro, impedimento que diga, oye, yo banco, ya voy a comprometer a un banco, me voy a hacer cargo de sí, tal ¿por qué escuela y no? de lo que O sea, implica? sería algo interesante, o sea, la Constitución incluso te habla de alianzas público-privadas. Eh, Ahora habrá que ver los mecanismos. ¿Sabe? Cuando uno tiene la voluntad de hacerlo, Ajá. se pueden hacer miles de cosas. El problema es que no hay esa voluntad política de los actores que podrían darnos esas salidas. Uno de esos, sin duda, es el gobierno. Pero yo, después de este gran no que le dijimos los Mm, ecuatorianos a esa forma de entender la economía, a esa forma de entender las salidas a la violencia, yo creo que el gobierno debería tomar esa respuesta como un impulso a ver con quiénes podemos mejorar, ¿no es cierto?, la situación de yo, crisis, de violencia que hoy tenemos los ecuatorianos y de desempleo. Son dos puntos que el gobierno se comprometió, dos puntos que el señor presidente le ofreció a los ecuatorianos. Sí, nos dijo bajar la violencia y ujú, mejorar el tema del empleo cierto. y el desempleo. Y no lo ha hecho, señor presidente. O sea, hoy siéntese con los actores que le pueden ayudar a que yo creo que los empresarios, los productores tienen Vea, respuestas y podríamos empezar pues a recuperar esos barrios que no lo están haciendo y que punto dos, uno de los otros puntos que sin duda fue la inversión social, pero dos era recuperar el territorio. claro. Y yo digo, miren, el ejemplo quizás triste, pero fue tan contundente, fue el tema de Imbabura. Ahora el gobierno no nos puede decir que no tiene los mecanismos para ingresar a casas, sí, a barrios, a comunidades completas. O sea, más de 40.000 hombres tenemos en la policía, L- otros l- 40.000 Lo que tenemos ocurre, como Vero, militares. Verónica, y yo, Sí, hay 80.000 hombres y nos va a decir el presidente que no puede realmente enfrentar el crimen organizado en Durán, en mm, Guayaquil, en Manabí. yo ahí no, y esto no se llama salvedad de responsabilidad, pero sí pienso en el nivel de riesgo que puede ser tener 40.000 policías metidos en Durán con gente armada y decidida, una repetición de lo que ocurrió ahora poco nada más en la favela en Brasil, quizás una de las mayores intervenciones, pero también la mayor cantidad de muertos, pero lo dejo ahí. Ahora, No, Verónica, no, es ¿hay algún...? interesante. Lo que quería Sí, decir es que sí, 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 veamos sí la relación, lo ¿no? dimensiono, Para, sí. para enfrentarse con los indígenas en Imbabura Ujú. tuvieron todas las posibilidades para hacerlo. ¿Por qué no? Sí, con los verdaderos enemigos de la seguridad de los ecuatorianos, que es el narcotráfico, ¿por qué no hacerlo? Y solo déjeme acabar con el punto 3 porque Claro. es interesante lo que hicieron en Medellín. Ellos le dijeron ni un peso más al lavado de dinero en nuestros negocios y en nuestros bancos. Y lo lograron. Mm. Hubo un momento importante donde empezaron a rechazar
todo ese dinero sucio que en el Ecuador sí se sigue lavando en el sector financiero. Ahora, ahí le estamos dando tres pasos importantes, tres objetivos que se plantearon, una ciudad vecina a los ecuatorianos y que lograron disminuir sus niveles brutales de violencia, sacaron a la mafia de la política y obviamente no ha sido un problema que se ha resuelto en Colombia, No. pero en la ciudad de Medellín se hicieron esfuerzos muy importantes que por qué no tomar eso Ya. como ejemplo. Verónica, primero le agradezco por haber estado con nosotros. Segundo, le planteo la posibilidad de una nueva entrevista, pero esta vez desde el abordaje social, porque generalmente la Claro contribución que desde el sí. sector privado se quiere ver como luego una retribución en disminución de impuestos. Y todavía no se tiene conciencia de que si esto se sigue desbordando, en algún momento todos seremos víctimas. Entonces, ahora no solamente es yo voy a invertir para luego deducir de impuestos, porque al final no va a haber ni siquiera dónde producir. O sea, el problema es me apersono, aunque me cueste, para detenerlo. Pero le invito para la próxima para conversar sobre eso, ¿ok? No, yo más bien encantada, ojalá podamos poder ampliar este Véngase a tipo de Guayaquil un día, conversación. pues, y nos Ya, instalamos pues aquí con yo taza de café y feliz, yo todo. soy encantada y en Guayaquil es como hoy le he comentado a unos compañeros, Ajá. es como ir a esos lugares paradisíacos donde tienes desde comida deliciosa, gente linda, un clima maravilloso, así que pues Véngase. voy Véngase que para nos allá instalamos acá con y el café. muchísimas gracias. Y ojalá ampliar esta gran Sí, mesa de sí, diálogo que yo creo que el Ecuador lo necesita. Y seguro. si el gobierno lo toma o no, ya veremos, pero que los ecuatorianos podamos dar soluciones. O sea, si no vienen del gobierno, que venga de la sociedad Tiene civil, que ¿por venir. qué no? Verónica, le envío un abrazo, gracias por habernos acompañado. Verónica Silva Reynoso, ex candidata vicepresidencial, estuvo con nosotros. Oiga, ¿qué me pasa los lunes? No me pasa nada. Banco Guayaquil, vamos con esto, importantísimo. Banco Guayaquil, el banco que siempre está pensando en ti, que con su app súper amigable, tan amigable como yo, te alivia la vida para que hagas todo desde la comodidad de donde estés. Y si tú quieres presencial, pues también anda a la agencia, no hay problema. Tienen el mejor equipo humano para que puedan atenderte. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Regresamos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ya luego vamos con nuestro entrevistado, pero estaba pensando en algo. Las elecciones las elecciones presidenciales, se prohibió el uso de los celulares, ¿cierto? No formaba parte del código de la democracia, por ahí comenzaron a discutir que por qué se introducía esta restricción, incluso con sanción. Si a medio talle, ¿no? De una selección, cuando la ley es clara, una elección y cuando la ley es clara, que no se permiten hacer cambios en el Código de la Democracia hasta antes de un año de entrar a cualquier proceso electoral. Pero por ahí no va mi comentario. La cuestión es que el celular se volvió la herramienta para cumplir dos objetivos, dependiendo del lado que usted quisiera ubicarlo. El primero era para presionar a los votantes por quién votar. Por eso se prohibió, ¿no? Se decía que había gente que iba presionada a votar, que eran los delincuentes, los narcotraficantes, los que presionaban a la gente a votar, que les obligaban a tomar la foto y que esta se tomaba como una medida para proteger al ciudadano. Hasta ahí estamos. Pero también la visión del otro lado era que se prohibía el celular porque se quería hacer fraude. Entonces resulta que después de este resultado, el 16 de noviembre, ya nadie le importa el celular. Ya nadie habló de que el celular había obligado a la gente cómo votar. Tampoco que la ausencia del celular procuró algún tipo de fraude. Entonces se dan cuenta de las ridiculeces a las que podemos llegar y a veces se justifica. Es que esta votación del 16 de noviembre
se puede leer un poquito más, como por ejemplo esta decisión del no uso del celular. Nadie fue obligado a votar y ahí tuvieron los resultados. No hubo presión externa, como se argumentaba, que los ciudadanos iban y que se les exigía la presentación de la foto, de por qué ni de cómo votaron. No hubo no se le dio esa importancia esta vez al celular. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no hay presión o que nunca hubo presión para que votaran como lo hacía el ciudadano? Y lo otro, que con celular o sin celular dentro del proceso, ¿cuál es la posibilidad de hacer fraude electoral? Tenemos que comenzar a dejar de tomar decisiones solamente al calor de determinadas circunstancias o como para hacerlas nada más llamativas en plenas elecciones. Y a aprender que los ciudadanos se pronuncian como quieren. Creo que en eso podemos coincidir. 11:41. Hay una noticia que está dando vueltas, esto es desde el día de ayer, yo no le había dado mucha bola, pero no deja de llamarme la atención y se las voy a compartir. Ustedes recuerdan que el día 16 de noviembre hubo la detención de alias Pipo, bueno, que se lo ubicaba como un objetivo de altísimo valor por encima de Fito, por lo que representaba para la organización política. Y lo que se mencionaba es que en el transcurso de estos años de su fuga, que es a partir del año 2020, cuando le dan un certificado de defunción, emiten este certificado de defunción, una muerte por COVID, se había hecho cerca de 7 cirugías para, evidentemente, despistar. Pero hoy la interrogante se abre sobre esa detención y sobre el personaje, porque ¿qué es lo que ocurre? Resulta que el capturado asegura que no es el famoso delincuente Pipo y los abogados aseguran que mientras el certificado de defunción sea válido, legalmente Pipo está muerto. La Fiscalía, la Policía y el Ministro del Interior, no sé qué pasa con este certificado de defunción, si se le daba de baja o no, pero hay algo que se llaman huellas dactilares. La persona puede negar N veces quién es, pero sus huellas dactilares existen y se puede hacer la comparación y eso debería ser, digamos, de manera inmediata, ¿no? Eso no necesariamente tiene que demorar mucho y esto es lo que está copando ahora justamente las redes sociales. ¿Qué pasa con esta detención? ¿Qué pasa con la declaración de su defensa? ¿Y qué pasa con las huellas dactilares que debe tener, pero un álbum de esas huellas dactilares? Ok, vamos con otro tema hasta que venga nuestro entrevistado. La CERCOP realiza la suspensión de varios eventos en la capital y esto en el momento de plenas fiestas. Es que los eventos eran justamente para homenajear a la capital. Y ahí entramos nuevamente en la discusión. Yo hoy día en la mañana en el canal decía que todo esto tiene que presentarse la documentación necesaria porque en ambientes como enrarecidos como en el cual nos encontramos, la posibilidad de pensar de que esto es solamente política es la primera que puedes echar mano de un lado y del otro. Y además porque luego comienzas a pensar en la ciudad de Guayaquil y recuerdas que también estos procesos se vinieron abajo. No quiero decir que es una persecución de CERCOP, pero deben dejarlo clarísimo, que no es político, cuáles son los documentos que no se han firmado, qué información es la que no se ha presentado, y tampoco las administraciones deben convertirlo en eso, si es que han incumplido, si es que no han podido entregar en términos, es decir, a fecha lo que se ha pedido, con toda la documentación firmada, asuman la responsabilidad de no poder hacer los contratos necesarios y no transformemos esto en un problema, insisto, nuevamente político con un efecto postelectoral. Porque lo que menos definitivamente necesitan las ciudades es continuar en esta lucha que no le sirve a nadie y creo que al que menos le sirve es al gobierno nacional. Más insisto, y esto quizás va a ser repetitivo luego de la elección de los resultados del 16. Hay que leer con mucho más tino. No quiero decir que deben
pasar nada más incumplimientos de los gobiernos seccionales para no parecer que sea político. No, hay que demostrar que no es un asunto político. Insisto, dos hechos, dos gobiernos seccionales que están relacionados a la Revolución Ciudadana y en el mismo, por las mismas causas, que son la celebración de cada una de las fiestas. En Guayaquil fue de la independencia y en Quito por su fundación. Veamos qué pasa en los próximos días. Oiga, en temas internacionales, yo no sabía que Colombia, voy a actualizar la noticia, pero hasta la semana pasada registraba más de 80 candidatos a la presidencia de la República. A mí me parece loquísima esa noticia que salió en Infobae, porque ahí sí que superaría absolutamente todo. Claro que deben pasar por un filtro, pero vamos a la cantidad de candidatos que se pueden presentar para una selección. En la presidencia de Colombia, que está nada más a la vuelta de la esquina, y pues con las erradas posiciones que ha tomado, a mi criterio, el presidente Petro, quizás para algunos se haga mucho más sencillo llegar a la presidencia desde la derecha. ¿Está lista Colombia para seguir con gobiernos de izquierda? Luego de la primera vez que lo hace, y lo hace con Petro, yo lo veo quizás un poquitito complicado nada más de lo que pueda leerse luego de esos resultados. A mí, por favor, si está nuestro entrevistado afuera, saben que detesto hacer monólogos. Lo detesto porque siento que no se aporta realmente a lo que los oyentes necesitan, que es escuchar voces expertas alrededor de eso. Antes de irnos a la pausa, yo les decía que quizás uno de los problemas que se pueden igualar a seguridad que más tienen los ecuatorianos es el de salud, y no es nuevo. Estaba haciendo memoria cuando estaba el programa de Carlos Vera en TC, y él tuvo la delicadeza de invitarme y conversábamos sobre la situación del país. En ese tiempo estaba todavía el presidente Guillermo Lasso, pero ya la situación estaba caldeada, ya estaba incómoda. Y para ese momento, al final del día, concluíamos que así como la seguridad, que no era tan importante como es ahora, sí lo era la asistencia en salud. Es que cuando uno comienza a ver las cifras y lo que te dice la gente, el deterioro en la calidad de la asistencia médica que tienen los ciudadanos ha venido en una caída estrepitosa. Sí, porque no solamente es que las citas te las programen luego de 4 meses o 5 meses, cuando por ejemplo tienes un problema con tu corazón, no hay lógica en eso. Tampoco que ciertos tratamientos que parecen muy sencillos te lo pusieran para luego de 6 meses, o terapias que se necesitan todos los días te lo dieran pasando un mes. No solamente se trataba de eso, así quizás inicia el problema en cuanto a la asistencia al sistema de salud, pero luego viene sumándose la entrega de medicinas, que recuerdo bien, en el gobierno del presidente Lasso se hizo un plan piloto, se lo ejecutó, de obtener las medicinas no en los centros y subcentros de salud o en hospitales, sino en las farmacias directamente. Hay que revisar cómo quedó eso en cuanto a su ejecución, si funcionaba o no. Pero en todo caso seguimos arrastrando un problema de salud ya ahora a todos los niveles, y por las cosas más pequeñas o los problemas más grandes en materia de salud. Puede ser desde una fractura hasta una asistencia a alguien que padece de cáncer. Se presentan en todos los niveles. Y he escuchado este fin de semana con preocupación, lo decíamos la semana pasada también, la declaración que hace la vicepresidenta de la República, María José Pinto, porque ella es parte de este comité de emergencia de salud. Tiene algo de 2 meses o un poco más de su creación, y en realidad creo que no hay un solo ecuatoriano que esté harto de escuchar diagnósticos del problema.
de salud, que les digan cuál es el problema. Ya sabemos que el problema es que no te dan la cita, el problema es que si las medicinas están no te las dan, que hay un alto sistema de corrupción, puede ser desde empleados en bodega, que puede ser administrativo, que puede ser de gerencia. Sabemos que hay esos problemas de corrupción. Sabemos también que no hay una evaluación quizás de todos los médicos y su calidad como doctores. Sabemos también de niveles de corrupción y de penetración de mafias en los hospitales, sobre todo los que están relacionados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya sabemos cuáles son los problemas. La cuestión es que se esperaba que luego de 2 meses y un poco más de creado este comité, que se resistió a declarar en emergencia al sector, pero sí a hacer compras en emergencia, diera ya los... yo no pido resultados, eso sería absurdo, pero sí un cronograma de cumplimiento, una proyección de lo que se va a hacer desde el gobierno central para saber por qué o por dónde va a iniciar. Quizás sería un buen momento para que trabajen con los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales tienen partidas presupuestarias, tienen de hecho direcciones de salud con las que pudieran trabajar. O sea, a mí no me parece para nada descabellado, porque a veces se puede duplicar presencia y funciones. Trabajen quizás en lo preventivo y algo cuando son operaciones mínimas o poco invasivas, hacerlo con los gobiernos seccionales que sí tienen el músculo para poder ejecutarlo. Por ejemplo, por ahí bien se pudiera comenzar, o pudieran tener un plan de pagos y derivaciones hasta que el gobierno central tenga el músculo para poder cancelarles o poder trabajar directamente con los pacientes. Quizás hoy se pueda poner en pausa la construcción de una nueva cárcel y darle prioridad a la compra y distribución de medicamentos. Quizás lo que el país está esperando es que exista una mesa ampliada con todos los que son parte del sistema de salud y se llegue a hacer contratos con ellos y una planificación de pagos y un compromiso de no facturar más allá de lo que realmente se está sirviendo al paciente. Yo me quedo con las palabras de la ex candidata a la vicepresidencia de la República. Necesitamos salir a tener más contacto con otras fuentes para resolver el problema. Está claro que el gobierno nacional no lo va a poder hacer solo, y tanto no lo va a poder hacer solo, que una de sus propuestas en materia económica fue justamente esta ley que usted podía hacer compras directas, compras relacionadas a seguridad para luego tener una deducción de su impuesto a la renta. Está clarísimo que el gobierno nacional no tiene el músculo económico para poder hacerlo. Entonces, eche mano de las relaciones con las empresas públicas, pero comience con los gobiernos autónomos descentralizados, que insisto, en materia de salud ya tienen partida, tienen dirección y tienen trabajo, algunos muy buenos, que tienen también sus hospitales o sus pequeñas clínicas con las que trabajan. Alimentar con ellos quizás subcentros y pequeños centros de salud pudiera ser una salida. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Qué es lo que le falta? Hacer más brigadas quizás. Es que yo lamento que luego de 2 meses de pedido de información o de levantamiento de información, volvamos a un levantamiento de información. Eso no merecen los ecuatorianos y sobre todo no lo merecen aquellas personas que llevan esperando meses por atención. Y hay casos que usted venga y pase, pueden ser sencillos en tratar y que no generan mayor dolor. Pero ¿qué pasa cuando se trata de niños? ¿Qué ocurre cuando son personas con problemas cardíacos? O personas que tienen dificultad con su diabetes. O aquellos que no han recibido todo su tratamiento de diálisis. A ellos no se les puede pedir 2 meses más para levantar información que, si bien se ha solicitado o se comunicó que se solicitó hace 3 meses, hay que recordarles que ayer tienen 2 años en el gobierno nacional. O sea, son ejecutivos hace 2 años. Esto no comenzó ayer, el problema venía arrastrándose y no es posible decirles directamente a los ciudadanos que solamente se va a esperar
a que se dé la información para poder actuar. Vamos con la mención. Lamento que no haya podido llegar nuestro entrevistado para poder compartir con ellos, pero yo tengo una mención importantísima para compartir con ustedes esto en este cierre en este lunes atípico, porque todos mis compañeritos me han abandonado. Vamos a ponerle multa. Banco Guayaquil, el banco que siempre está pensando en ti, que con su app súper amigable te alivia la vida para que hagas todo desde la comodidad de donde estés. Y si quieres presenciar, pues también tienen el mejor equipo humano. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Atropellado lunes, pero ahí salimos. Que tengan un buen inicio de semana. Ya viene Futuro en Acción con Giovanni Ginata. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.